cordial saludo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Mesías sea para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre el fruto del Espíritu, el gozo. Para iniciar vamos a pensar por un instante, ¿qué es la felicidad? ¿En qué momento nos sentimos felices? Y recordar por un instante en qué momento logramos alcanzar ese instante de felicidad. Cuando logramos un objetivo, cuando nos graduamos, cuando nos enamoramos por primera vez, cuando sentimos alcanzar el cielo con las manos y nos sentimos grandes y orgullosos por lo que alcanzamos. Cuando nacieron los hijos, cuando logramos alcanzar un trabajo que estábamos esperando, cuando nos aumentaron el salario, cuando ganamos la lotería, o cuando estábamos simplemente reunidos en casa compartiendo un bonito momento con nuestros seres queridos. Cuando lograste realizar un trabajo y te quedó bien hecho, luego de una jornada de ardua labor, o cuando disfrutaste un buen almuerzo. Todo esto son instantes de la vida que nos hicieron sentir bien. La felicidad es el estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien, en eso que alcanzaste. Es esa satisfacción y ese gusto, ese contento y esa suerte de feliz, que en algún momento de la vida dependió esa felicidad de nosotros o dependió la felicidad del entorno. También esa felicidad pudo depender de otras personas, dependió de la suerte o dependió de una actividad o labor desarrollada. Digo que dependió de nosotros porque fue el resultado de un esfuerzo personal para alcanzar ese objetivo. Y logramos esa felicidad en ese instante. Dependió del entorno, fue algo favorable y también dependió de otras personas para alcanzarlo. Porque esa felicidad no la alcanzaste solo, la alcanzaste con otras personas que estuvieron a tu alrededor apoyándote. Entonces fueron solo instantes que tienen un tiempo definido. Porque en algún momento de la vida también llegó otro momento. Llegó el desánimo, también lloramos. Llegó otro instante de la vida en que nuestro semblante decayó y tal vez porque murió un familiar muy querido, muy especial, porque se fueron los hijos de la casa, vino la tristeza, o porque vino el divorcio y llegó la soledad y la profunda tristeza. Entonces, hay momentos también en que cambió ese estado de ánimo. Si te despidieron de un trabajo y no hubo que comer en casa, pues claro que vino un desánimo. Es normal. Entonces, esa felicidad son instantes de la vida que tienen un tiempo definido. El día de hoy, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación en tu vida? ¿Estás alegre? ¿Estás feliz? ¿O estás triste, deprimido? ¿O estás normal? ¿Estás positivo o negativo? ¿Cuál es tu entorno hoy? A nivel de psicología, siempre nos dan muy buenos consejos para cómo controlar el estado de ánimo. Cómo distraes tu atención y logras controlar esa situación de ánimo o de depresión, en donde te dicen una lista de pasos para cómo lograr alcanzar, controlar tu estado de ánimo. Pero la vida no es eso. La vida, uno
No va a tomar una receta y cambiar los estados de ánimo así tan fácil, como si fuera ir y tomar un descanso y luego recuperar y estar feliz. No es así. Los estados de ánimo básicos de la vida dependen de dos cosas: de aceptar la situación o no aceptarla. Depende si puedes cambiar el entorno o no lo puedes cambiar. Entonces, esa felicidad y ese estado de ánimo depende de eso. Entonces, si aceptas la situación que no puedes cambiar, puedes tomar la decisión de aceptarla, estar en paz y superarla con entusiasmo. O simplemente no aceptarla, quedarte resentido y posteriormente simplemente resignarte ante esa situación que no pudiste cambiar, pero dependió de no aceptarla o aceptarla. Una aceptación de tu situación, ¿de qué manera lo aceptaste? ¿En paz, tranquilo, con entusiasmo, o resentido y resignado? Son estados básicos, de ánimo básicos, en donde tu felicidad dependió de un entorno, pero dependió de ti. Pero, ¿qué es el gozo? El gozo es algo muy diferente. El gozo es el fruto del Espíritu, para empezar, que no depende del hombre. Es para siempre. Ese gozo que proviene de Dios es el fruto del Espíritu y es para siempre. No es algo que dependa del hombre. El gozo. El gozo es un sentir del alma. Es esa confianza plena en que Dios tiene todo bajo su control. Y es ese sentido de pertenencia en Dios, de que nosotros le pertenecemos. Es ese deleite y una satisfacción de que le pertenecemos a Dios. Porque somos de Él, le pertenecemos. Entonces, el gozo viene a ser esa alegría, esa satisfacción. Viene a ser un regalo. El regocijo, el deleite, el gusto y la complacencia, pero en el Señor. Es ese regalo, es el fruto del Espíritu que nace de adentro, pero es la obra de Dios en nosotros. No depende de algo externo y es para siempre. No depende de tu entorno. Depende de la permanencia en Dios. Es Dios en nosotros. Entonces, este gozo encontramos que representa esa alegría. Pero no hay que confundir este gozo con el optimismo. El gozo de un cristiano auténtico no está en el tener un pensamiento positivo. No. El gozo no es tener una personalidad demasiado alegre y una sonrisa exuberante ni optimista, sino el gozo es esa permanencia en Dios. No, el gozo no es estar feliz porque la vida va a tu manera. No se trata de eso, sino el gozo es ese sentir del alma en donde el Señor Jesús te dice: ¿qué es mi gozo en ti? Pablo dice: alegres en el Señor. El gozo es esa satisfacción de la salvación. Es el gozo de ver, de conocer, de amar y de confiar en Cristo Jesús. No podemos ofrecernos este gozo a nosotros mismos porque no es el producto del hombre. Es el fruto del Espíritu en nosotros. Es esa alegría y el deleite profundo de estar en una comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo. Entonces el gozo es
el reino de Dios. ¿Por qué motivo es el reino de Dios? Porque el fruto del Espíritu, tal cual como nos enseña en Romanos 14, verso 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Forma parte del reino de Dios. Ahora, también es el fruto del Espíritu, tal cual nos enseña en Gálatas. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. También el gozo es un mandato de Dios. Estén siempre gozosos, nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozosos. También es un regalo. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es el regalo del Espíritu, cuando mora en nosotros y estamos firmes y confiados y seguros de que vamos a alcanzar esa salvación. Y nosotros también, cuando estamos en ese gozo, llegamos a ser intermediarios de fuente de vida en medio de esa bendición para otros. Somos un medio de bendición para otros y apagamos esa sed de otros. Ríos de agua viva corren cuando compartimos unos a otros la palabra de Dios y cuando oramos y enseñamos a los demás y brindamos ese aliento a otros para seguir adelante. Nosotros participamos a otros de esas dádivas que nos ha dado Dios y llevamos la buena noticia a otros de la salvación y el fundamento que es en Cristo Jesús. Ese es el fundamento. En Cristo Jesús. Entonces el gozo forma parte del reino de Dios, es el fruto del Espíritu de Dios mismo, es un mandato y es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo opuesto al gozo? Lo opuesto al gozo es el dolor, la pena, la tristeza, el desaliento, el desánimo, el pesar, la amargura. Todo esto nos lleva a perder el gozo, el disgusto, el enojo, la amargura. Todo esto nos lleva a la pérdida del gozo. Para que nuestro gozo sea cumplido, debemos entender algo muy importante. Que el gozo es algo que es profundo porque viene de parte de Dios y nace de adentro cuando permanecemos en Dios. Es la plenitud de permanecer en Dios y es algo permanente, es para siempre. No es un instante como esa felicidad que sentimos en instantes, no. El gozo es algo permanente. Es algo profundo y es esa plenitud que sentimos nosotros cuando estamos en ese gozo. Es la obra de Dios en nosotros. En Juan 15:11 dice que estas cosas les he hablado, dice el Señor, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Para que el gozo sea perfecto, estas cosas les he hablado a ustedes para que mi gozo esté en ustedes. ¿Cuáles fueron esas cosas que nos habló el Señor? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles cosas habló el Señor Jesús? El Señor Jesús habló
si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Eso fue lo que dijo el Señor. Porque como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Eso fue lo que nos habló el Señor. Permanezcan en mi amor, en mi amor. Así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, dice el Señor, y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros, o sea, en nosotros, o sea, para que ese gozo esté en nosotros, debemos permanecer en su amor. Y aquí dice claramente, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, el Señor Jesús guardó los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Él esté en nosotros también. Este es el mandamiento. Y de esta manera, vuestro gozo sea cumplido. Por ese motivo nosotros debemos permanecer en una perfecta comunión con el Padre y con el Hijo. El gozo es la alegría, ese deleite de estar en la presencia de Dios. Es el deleite y el gozo de estar en su presencia. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia, dice en Hechos 2:28. Y en Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, decían los apóstoles, para que también ustedes tengan común unión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, en una perfecta común unión. El alma sedienta se satisface en Dios. Dice en Salmo 63:1, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Mi alma tiene sed de ti. Tú eres mi Dios. Es la confirmación. Cuando nosotros tenemos ese sentir del alma, de que Dios está con nosotros, en esa perfecta comunión. Cuando nosotros le buscamos, cuando el alma se satisface en esa presencia de Dios. ¿Cómo se logra el gozo? Primeramente, nos debemos someter a nuestro Creador. Tiene que ver con el sometimiento a Dios. En Romanos 15:32 dice que para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente en vosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ese gozo llega, pero llega es por la voluntad de Dios, cuando nosotros nos hemos sometido a su voluntad. Llega a nosotros de esta manera. Ahora, por medio de la fe y la esperanza en Dios, siempre buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Someternos a Dios. Someteos pues a Dios, pero siempre buscar el reino de Dios y su justicia. En 2 Corintios 1:24 dice, no nos enseñoremos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estamos firmes. Y también en Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios.
por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero ese gozo y paz en el creer, de esta manera abundamos en esperanza. También en el amor a Dios, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y la llenura del Espíritu. Cuando los discípulos estaban llenos de gozo, porque habían recibido el Espíritu Santo de Dios, esa llenura del Espíritu, fue un momento lleno de gozo, de seguridad, de certeza. También debemos entender que en Juan 16:24 nos enseña que debemos pedirlo. Dijo el Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, ese gozo viene por voluntad de Dios, por medio de la fe y la esperanza, en el creer, en el amor a Dios. El amor a Dios consiste en que guardemos sus mandamientos y de esta manera seréis llenos de ese gozo y del Espíritu Santo. Seréis llenos del Espíritu. ¿Qué te quita el gozo? Hay circunstancias de la vida que nos pueden quitar ese gozo. El pecado. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen entre sí. Entonces, el pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces, ahí es cuando se retira ese gozo. Cuando se vive en pecado y no eres guiado por el Espíritu. Muy diferente a andar en el Espíritu. Cuando andamos en Dios no pasa eso. Pero si andas en los deseos de la carne, son manifiestas las obras de la carne. Y las obras de la carne son inmoralidad, impureza, idolatría, hechicería, enemistad, enojo, herejías, envidias, cosas semejantes a estas. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando estás en la mentira, en el enojo, en el orgullo, en la vanagloria de la vida, no hay mayor gozo que mis hijos permanezcan en la verdad, dice el Señor. Entonces es importante entender esto, que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y si vives en pecado no vas a tener ese gozo. También la falta de fe y la incredulidad y la falta de amor es algo que te va a quitar el gozo. Cuando queremos que Dios cumpla nuestros deseos y no tenemos en cuenta a Dios, Dios no se complace en la incredulidad, ni tampoco en la falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad, la mentira, Dios no se complace en la injusticia. Entonces es importante que guardes tu corazón, no endurezcas tu corazón. Cuando anhelamos los deseos propios de las cosas del mundo antes que a Dios y no le damos ese lugar a Dios, entonces ahí se pierde el gozo. Regocijaos por eso siempre en el Señor. En Cristo somos más que vencedores. Entonces Dios no se complace en la injusticia.
También debemos entender que Dios siempre disciplina a sus hijos, porque el Señor al que ama disciplina. Si no soportáis la disciplina del Señor, pues no vas a pasar esa prueba. Dios siempre nos trata como a sus hijos. ¿Y qué hijo es aquel al que Dios no disciplina? Siempre nos disciplina Dios. Ahora, en Santiago, capítulo 1, versos de 2 al 5, nos enseña que en tribulaciones y todo siempre vamos a enfrentarnos a diversas pruebas. Dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Entonces siempre debemos estar en sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Si te falta ese gozo, pídelo al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero siempre debemos estar en gozo en medio de esas tribulaciones. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba en la prisión y pasó muchas tribulaciones, siempre se mantuvieron en gozo. En 2 Corintios 7, verso 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Siempre tuvieron momentos de debilidad, momentos de necesidad y de angustia, pero siempre mantuvieron ese gozo. Y en 2 Corintios 12:10 dice que, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces somos más fuertes. Cuando estamos más débiles, somos más fuertes, porque en ese momento nosotros nos doblegamos ante Dios y aceptamos su voluntad. Entonces siempre debemos mantener ese gozo, aunque tengamos padecimientos, aflicciones, de una o diversas maneras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el pensamiento que siempre debemos tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Así lo enseña en Filipenses capítulo 4 versos 11 al 12. Siempre, en gran manera, debemos gozarnos en el Señor. Siempre debemos estar siempre en ese gozo, aunque tengamos escasez, aunque hayamos tenido cualquier situación de adversidad, sea la que sea. Siempre saber vivir humildemente en la abundancia y en la escasez. Siempre tener ese sumo gozo, aunque tengamos necesidades, en la abundancia o en la necesidad. Siempre entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nunca lo desampara a uno. Pero en Cristo somos más que vencedores. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios?
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. El gozo es ser bienaventurado. Es el fruto del Espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, cuando los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. El gozo es el fruto del Espíritu. Se deriva de nuestra relación con Dios. Doy por terminada esta charlita, este hermoso tema. Gracia y paz.